Buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les habla su profesor de caricatura, Pedro Méndez, desde Bienestar Institucional. Les doy la bienvenida a esta nuestra tercera clase, ya el curso. Saludo por ahí a Andrés, que me está saludando por acá. Hola, Andrés, buenas noches. ¿Cómo vamos? Bien, hombre. Bienvenido. Bueno, somos 31 estudiantes. ¿Qué dicen? Esperamos unos 2 minuticos más para que se conecten los compañeros y ya iniciamos el taller. Bueno, espérenme 2 minuticos, ya comenzamos. Listo chicos, bueno, bienvenidos a todos. Espero, como les digo, han tenido un bonito día. Muchas gracias por estar acá en el taller. Yo sé que es difícil después de un día de trabajo y de muchas cosas, pues el estar acá y sacarle un tiempo al dibujo es muy importante, lo valoro mucho. Independientemente de que pues sea una clase que tienen que cumplir, la idea es que aprovechen estas 2 horitas que vamos a tener para que se relajen, pongan musiquita que los ponga como en la zona del dibujo, listo, para que empecemos a practicar un poco y pues ir avanzando sobre todos estos temas que siento que les aporta mucho a su vida personal y pues obviamente a su vida también profesional. Entonces, bienvenidos. Voy a comenzar el taller de hoy, 2 de septiembre. No sin antes recordarles, 10 minuticos antes de finalizar el taller, estoy enviándoles el link aquí por el chat para que estén pendientes ahí de la evidencia. No se les olvide enviarme el dibujo al finalizar la clase al grupo de WhatsApp, o si no, en el transcurso de la semana estar pendientes de cuando les suba la clase grabada a YouTube para que puedan desarrollar la actividad si no alcanzan, y pues me lo van enviando en el transcurso de la semana como lo han venido haciendo todas estas semanas anteriores, muy juiciosos. Yo de esa manera valido la asistencia. Entonces, pues bueno, estar ahí pendientes de eso, y como vamos a comenzar el taller, alisten ahí sus materiales, sus hojitas, sus lápices, borrador, sacapuntas. Hoy el tema que vamos a concluir es sobre rostros y estructuras. Estamos aprendiendo, o estoy intentando enseñarles a dibujar basados en algo que se llama el canon griego, ¿cierto? Entonces yo les decía la semana pasada que si nosotros aprendíamos a manejar el canon griego, ¿vale? Podíamos aprender a dibujar cualquier estilo relacionado al dibujo y a la ilustración, ¿no? En este caso, caricatura, manga, cómic. Entonces, aprendiendo el canon griego, podríamos llevar ese proceso hacia cualquier estilo de dibujo. Entonces, estuvimos revisando dos. Revisamos dibujo americano, estilo de dibujo americano, y alcanzamos a hacer las bases de un rostro al estilo manga, ¿cierto? Esto es más o menos lo que habíamos podido desarrollar la semana pasada. ¿Sí? No era como dibujar en sí un personaje, sino era más bien como reconocer las diferentes características que tiene cada estilo. La idea es ir trabajando de esa manera. Yo voy a ir entre manga, caricatura y cómic. Bueno, en ese orden de ideas, hoy nos compete el estilo cartoons, ¿sí? Que es un estilo muy interesante para lo que tiene que ver con caricatura y diseño de personajes. Entonces, chicos, yo sé que si de pronto alguno ya ha venido trabajando conmigo semestres anteriores, de pronto ya hemos abordado sobre este estilo de caricatura, pero pues como también sé que hay estudiantes nuevos que apenas están iniciando, entonces vamos a practicar. Para los que ya lo vieron conmigo, vamos a practicar
y ya en las siguientes clases estaremos viendo temas donde ambos podamos trabajar iguales, ¿no? Tanto los que ya lo vieron como los que apenas están iniciando. Pero estas primeras clases, como la idea es que todos tengan las mismas herramientas, entonces pues voy a ir repasando un poquito para los que ya lo vieron. Y para los que apenas van iniciando, pues hoy vamos a trabajar sobre este estilo que se llama estilo cartoons. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo por aquí abajito y voy creando como la hojita. Entonces, déme un segundito, hago mi hojita por acá. Aquí, listo, ahí está. Entonces hagan de cuenta que esta es mi hoja. Yo siempre les voy indicando de qué forma la tomen. Tómenla de forma horizontal. Y vamos a intentar repasar un poquito el estilo del canon griego o el método de dibujo del canon griego antes de empezar con el estilo cartoons. ¿Listo? Vamos a intentar hacer esto que está acá y luego abordamos el tema del dibujo al estilo cartoons. Les explico un poquito o les doy una breve reseña histórica de qué se trata ese estilo, ¿vale? Un poquito de contexto. Entonces tomen su lápiz H, o sea 2H, 4H, lápiz H que tengan. Acuérdense que con el lápiz H hacemos estructuras, ¿no? Y Disculpe, es que creo que se cerró el audio. Hola, ¿cómo están? Sí, tenía aquí el audio apagado. Yo estaba acá ya hablando. Es que a veces me pasa eso. Por lo que tengo dos pantallas, entonces me toca estar pendiente. Gracias. Los estaba saludando, chicos, qué pena. Mira, entonces hoy vamos a ver el estilo cartoons. ¿Sí? Hoy vamos a empezar a trabajar sobre el estilo cartoons, que es un estilo muy particular del dibujo de caricaturas. Ya la semana pasada, como les estaba comentando ahorita antes de que me avisaran que el audio no estaba encendido, les estaba comentando que la semana pasada, haciendo un poquito como de repaso, estábamos viendo dos estilos de dibujo, el estilo manga y el estilo americano. Estos dos estilos los estábamos tomando como referencia o los estábamos tomando como estructura de un método de dibujo de rostros que se conoce como el canon griego, ¿vale? Y ahí estuvimos hablando un poquito de dónde nace ese método de estudio de dibujo del rostro y del cuerpo. En este caso lo estábamos abordando desde el estilo cartoons y desde el estilo manga. Bueno, estuvimos haciendo dos rostros masculinos. Más que dibujar a Superman o a un personaje anime o manga, era como ir estudiando un poco las características de ambos estilos. ¿Qué más les estaba comentando ahorita antes del micrófono? Les estaba diciendo que hoy vamos a ver como tema nuevo un estilo que se conoce en la caricatura como estilo cartoons y que yo sé que algunos estudiantes que de pronto han venido trabajando conmigo semestres anteriores ya lo conocen. Entonces, la idea es que lo repasemos hoy. Para los que ya lo conocen, pues hagamos un repaso y para los que apenas están iniciando, pues la idea es abordar este estilo cartoons desde el canon griego, ¿cierto? Desde el canon griego que estamos viendo desde la semana pasada. Entonces, yo ahorita les doy un poco de contexto sobre qué es el estilo cartoons, de dónde nace, así como una especie de reseña histórica rápidamente. Y vamos a desarrollar dos personajes. ¿Listo, chicos? Entonces, en ese orden de ideas, voy a crear acá como la hojita, aquí abajito. ¿Sí? Les voy indicando paso a paso. También les estaba diciendo que estuvieran pendientes. Ahorita al finalizar la clase les publico el link de asistencia 10 minuticos antes de terminar para que estén pendientes y recuerden enviarme los dibujos al WhatsApp, ¿vale? Apenas terminen o en el transcurso de la semana para validar la asistencia física. Entonces, chicos, en ese orden de ideas, coloquemos la hoja de forma horizontal. Tomen la hoja de forma horizontal y vamos a intentar dividir la hoja en dos partes. Bueno, vamos a dividir la hoja. Hagan de cuenta como que vamos a pasar una hoja por una línea imaginaria por la mitad de la hoja. Acuérdense que uno medianamente debe dibujar grande, ¿sí? No pequeño, porque si no entonces no le puede dar buenos detalles al dibujo. Y como ya sabemos, cuando estamos trabajando sobre el canon griego, todo parte de un círculo. Entonces vamos a intentar, voy a hacerlo con un lápiz con un color gris para que no se confundan. Entonces vamos a intentar hacer dos círculos, uno por acá. Bueno, por ahora un círculo, hagamos un solo círculo acá y ya les explico. ¿Listo? Entonces acuérdense que si no son capaces de hacer círculos,
pueden hacerlo varias veces, ¿no? Muy suavemente para que les vaya saliendo medianamente ya el círculo. Van pasando varias veces, ¿sí? Pero no lo hagan con compás, ni lo hagan con reglas o transportadores, nada de eso. Solamente intenten de una forma libre ir trazando el círculo. ¿Listo? Así, no importa si lo pasan varias veces, ¿vale? Pero muy muy suave para luego poderlo borrar sin problemas. Bueno, entonces, ¿qué nos decía el canon griego, chicos? Vamos a repasar. Esto es una especie de repaso, ¿listo? Un repaso del tema que vimos la semana pasada. ¿Sí? Una especie de repaso. Bueno, entonces empezamos acá. Decía el canon griego que nosotros debemos dividir el rostro en tres partes, ¿cierto? ¿Sí? En tres partes. Entonces, o en tres pesos, que yo les decía que se llamaba pesos. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es primero a dibujar una línea de forma vertical por toda la mitad de la circunferencia, de esta manera. ¿Listo? Esa línea nosotros la llamábamos línea A, ¿vale? Después tomábamos otra línea y la pasábamos por la mitad, y esa línea nosotros la llamábamos B, ¿cierto? Entonces en ese caso ya tendríamos dos proporciones o dos pesos. Acuérdense que la proporción, aquí yo les escribí, voy copiando aquí un poquito hacia abajo, que los pesos es la proporción o la distancia de los elementos del cuerpo o del rostro, ¿sí? Bueno, en este caso el rostro, ¿no? Es esa distancia que hay de un elemento a otro, eso es lo que nosotros llamamos proporción. O pesos, ¿sí? Los pesos es donde de alguna forma se establecen unas medidas o unas distancias. Entonces, lo que dice el canon griego que estudiaron todos estos artistas renacentistas que estuvimos viendo la semana pasada, es que el rostro se divide en tres pesos. Entonces ya tenemos dos. Y para hallar el tercero, tenemos que utilizar el radio que hay o la distancia que hay entre el cruce de la línea B con la línea A, este radio, con la línea C. ¿Sí? Entonces este radio se baja una vez, más o menos uno ubica esta distancia acá, y ahí en ese punto, en esa raya, es donde se dibuja el mentón. Yo por acá ya lo tenía, esta flechita ya lo había escrito, entonces voy pasándome esto para abajo. Entonces aquí es donde queda el mentón, y en ese momento ya tendremos nuestros tres pesos, ¿sí? Entonces 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces hacia acá ya esto es lo que uno se tiene que aprender de memoria, ¿sí? Esto es lo básico, este es el molde base. Y a partir de acá nos podemos ir hacia el cómic americano o hacia el estilo americano que estuvimos trabajando la semana pasada con los mentones anchos, ¿sí? Habíamos dicho que la nariz quedaba por acá, ¿cierto? Que el mentón era cuadrado, que tocaba sacar dos líneas auxiliares. ¿Recuerdan? Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada. O estuvimos viendo el estilo manga, que entonces ya no era un cuadrado, sino un triángulo, ¿cierto? Y que los ojos eran en todo este espacio, si queríamos. Este estilo después lo vamos a volver a retomar. ¿Listo, chicos? Entonces esto es a manera de repaso. De hecho le voy a cambiar un poco aquí el color para indicarles lo que sigue. Entonces esto es lo que ustedes tienen que aprenderse de memoria para que ustedes aprendan a dominar todos los estilos en cuanto a rostros. Bueno, ahora volviendo al tema de las proporciones, ¿sí? De las proporciones, yo les decía que en el estilo americano, según el canon griego, se establecen dos líneas. Una línea para los ojos, que va más abajo de la B, acuérdense, un poquito más abajo, y una línea para la boca. ¿Listo? Entonces voy a colocarle así. Eso es para que lo vayamos repasando, que lo dibujen ahí al ladito. Entonces aquí sería boca, y aquí arribita sería la línea de los ojos. La línea de los ojos y la línea de la boca son dos líneas auxiliares, ¿vale? ¿Qué es una línea auxiliar? Como su nombre lo indica, apoya o refuerza otra línea, otra estructura, otro espacio, ¿vale? En este caso, estamos dibujando por debajo de la línea B, ¿sí? No sobre la línea B, sino por debajo. Y en la mitad entre la nariz, acuérdense que aquí queda la nariz, en este punto,
ahí queda la nariz, y el mentón a la mitad queda la boca, ¿vale? Esto es en el canon griego, tanto para hombres como para mujeres, y ya dependiendo del estilo que queramos dibujar, pues las cosas van variando de a poco. Listo, chicos, eso es lo que habíamos visto en términos generales la semana pasada, y obviamente a partir de acá empezamos a dibujar un rostro al estilo americano y al final terminamos con un rostro al estilo manga, que les digo más adelante vamos a volver a retomar. ¿Listo? Hasta ahí espero que quede claro, espero que pues más o menos ya lo estén dominando, la estructura del rostro al canon griego. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, dicen por ahí, será un repaso. Entonces vamos a hablar de el estilo cartoons. ¿Qué? Estilo cartoons. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces primero, antes de empezar a dibujar nuestro primer ejercicio, bueno, este era un repaso, esto sí también lo querían dibujar, pues chévere. Entonces, antes de empezar a dibujar nuestro primer personaje, nuestro primer dibujo de rostro, caricatura estilo cartoons, les voy a dar como un contexto, bueno, más o menos por dónde vamos a empezar. Entonces, en el estilo cartoons, este estilo cartoon hace referencia a las caricaturas animadas. Voy a escribirles acá. No sé si han escuchado el término cartoons. Lo más probable es que lo hayan escuchado, por ejemplo, con el canal animado de Cartoon Network, por ejemplo. Entonces esto hace referencia a caricaturas animadas. ¿Listo? Animadas. Eso es, cartoons es como de caricatura, el cart, y el toons es de celuloides, ¿sí? De animación. Entonces, las caricaturas animadas de las que estamos hablando son una estética de caricatura o de expresión artística, ¿sí? Que se dio o que se popularizó en Estados Unidos por ahí alrededor de los años 20, 30 y 40, un poco después de la Primera Guerra Mundial, y ya van dando ya como su auge después de la Segunda Guerra Mundial. Fue donde estas caricaturas alcanzaron su máximo esplendor en esa época, ¿vale? Estamos hablando de 1910 a 1950, sí, de 1910 por ahí a los años 50, más o menos. 1810 a 1950, más o menos en esa época es que se establece este estilo de ejercicio de animación. ¿De dónde nace esto? Ahí les muestro de dónde nace. Nace de acá. Nacen de los periódicos. Sí, ahí les muestro un poquito de historia. Periódicos de 1989. A ver, vamos a ver qué sale. Entonces, en estos periódicos, a finales del siglo XIX, había un auge muy fuerte, o sea, fue todo lo que nosotros conocemos como la revolución industrial. Entonces, en Estados Unidos habían muchísimos, pues, siempre han habido migrantes, de hecho Estados Unidos es un país de migrantes, así ellos lo quieran negar, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos había mucha represión de parte de las empresas líderes en el momento, o que estaban llevando todo este tema a la revolución industrial, por ejemplo los Carnegie con el tema del acero y los Rockefeller con el tema del petróleo. Entonces ellos habían montado todo un emporio empresarial y pues ellos solían contratar muchos inmigrantes. En esa época los artistas y los artistas gráficos empezaron a desarrollar una serie de ilustraciones que buscaban reflejar esa depresión que había en el momento, ¿sí? En esa época había falta, digamos, de sindicatos, pues no habían sindicatos y había mucha explotación laboral. Entonces los artistas gráficos solían representarse pues a toda esta gente oligarca y adinerada de la época con formas grotescas, ¿sí? O con ilustraciones con cierta índole de ofensa. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, una de esas ilustraciones que salían
en esos periódicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, fíjense que de la cara de un cerdito le ponen el rostro de una persona. ¿Sí? Esas eran más o menos algunas de las ilustraciones que uno podía observar en esos periódicos. Esos periódicos, pues obviamente eran dirigidos a la clase obrera, a la clase trabajadora. ¿Sí? Entonces, los dueños de los periódicos empezaron a dar cuenta que cuando ellos publicaban estas historietas, solían vender más periódicos que los días en los que no las publicaban. Y empezaron a publicarlas muy periódicamente. De hecho, los días domingos, solían recopilar varias historietas que salían en la semana y las unían en separatas, ¿sí? En los dominicales. Por eso es que las caricaturas de los periódicos se tienden a relacionar mucho con los dominicales o el día de los domingos, porque era de donde más se popularizó el género de esto se llama humor gráfico, ¿sí? Es más o menos o la caricatura de sátira, ¿vale? Entonces aquí había otra, era, por ejemplo, les muestro. También de acá viene el tema de las caricaturas cabezonas con un cuerpo pequeño, ¿ven? Entonces, había unas caricaturas de la época que se burlaban de una forma, ya les digo, grotesca, ¿sí? Demasiado, pues, entre comillas, ofensiva, y la gente, pues, se dio cuenta o se empezó a identificar con este tipo de ilustraciones. Entonces, hay unas caricaturas que se conocen como caricaturas zoomorfas, ¿sí? O ilustraciones, o imágenes zoomorfas o ilustración zoomorfa, que son esas caricaturas o esos dibujos que se mezclan entre cabeza de animales y cuerpos de humanos, básicamente. ¿Sí? Entonces, en este tipo, les muestro una por acá. De hecho, casi que todas las caricaturas de esa época son zoomorfas. O también son los mismos animales, pero con ciertas aptitudes humanas, ¿sí? Con rasgos muy humanizados. Entonces, aquí hay una, ven que es como la cara de una oveja. Entonces, estos señores empezaron a hacer este tipo de ilustraciones y, como les digo, la gente empezó a identificarse mucho con ellos, con estas ilustraciones, y empezaron a vender muchos periódicos. Entonces, en algún punto, por ahí iniciando en 1910, en esos primeros 10 años del siglo, a los artistas, a los dueños de los editores, los dueños de los periódicos, le propusieron a los artistas que estaban haciendo este tipo de ilustraciones crear nuevo contenido, empezar a sacar nuevo contenido para poder empezar como a desarrollar digamos, otro medio de expresión a través del dibujo. Y así nacieron las famosas tiras cómicas. ¿Sí? Entonces ya como que un solo cuadrito no era suficiente, entonces ya tocaba dibujar en varios cuadritos. ¿Sí? Y empezaron a hacer divisiones. Por ejemplo, acá les muestro una tira cómica de la época. Porque ya como que un dibujo no era suficiente para decir todo lo que querían decir. Entonces empezaron a hacer tiras cómicas. ¿Qué es una tira cómica? Es una historia que se cuenta con varios cuadritos. Esos cuadritos se llaman viñetas. Por acá que estaba buscando una por acá. Un segundito, chicos, qué pena. A ver, por aquí. Bueno, no encontré una propiamente de la época, pero pues les puedo mostrar una tira cómica sencilla por acá. Es copiar imagen. Sí, esto es una tira cómica. O también se conoce como historieta. ¿Sí? Entonces ya como que no era, como les digo, no era suficiente un solo cuadrito como los que están arriba, una sola ilustración, sino que ya empezaron a dividir en varios cuadritos y hacer dibujos, hacer como historias, contar historias. Entonces de ahí empezaron a salir personajes famosos o reconocidos para la época. Entonces, para no extenderme mucho en eso, porque la idea es como darles un poquito del contexto sobre la caricatura cartoons, que es hacia allá donde vamos, yo le voy a nombrar como dos muy puntuales. Bueno, chicos, el primero, que es quizá el primero famoso, no el más famoso, pero sí el primero famoso, fue una historieta o un personaje que se conoció como The Yellow Kid. A ver, se los coloco por acá.
Este niño, o el niño amarillo, copiar imagen, acá, y se los pongo. Este niño fue el primer personaje que gozó de cierta fama en los periódicos de la época, ¿sí? De Yellow Kid. Y este niño era un asiático, ¿sí? Era un niño asiático que su dibujante lo que buscaba era que era un inmigrante, lo que buscaba era pues llamar la atención de, digamos de la clase trabajadora, la clase obrera, entonces, pero pues a través de diciendo lo que él opinaba y todo lo que él veía a través de los ojos del niño. Entonces estas eran algunas ilustraciones de Yellow Kid y él colocaba frases, ¿sí? En el camisón amarillo. Ahí les muestro una tira cómica de este señor. Él fue el primer personaje famoso de las tiras cómicas en Estados Unidos. ¿Sí? Él fue el que lo inició todo. ¿Sí? De él surgen la gran mayoría de caricaturas luego famosas. ¿Listo? Que de hecho gozaron de más fama que él, ¿no? Obviamente. Más de la que él alcanzó en su época. ¿Listo? Entonces The Yellow Kid como el referente o es el primer personaje famoso de las historietas. Y pues es un niño, ¿no? Otro personaje famoso de las historietas y este pues lo traigo aquí a colación porque en esa época fue muy importante, es una mujer, es un personaje femenino que se llamó Betty Boop. A ver, se las muestro por acá. De hecho, ella fue de las primeras caricaturas que dio el salto a la animación, que nació en los periódicos, pero fue de las primeras caricaturas que se hicieron a blanco y negro, que no eran sonoras y que dio el salto a las caricaturas animadas. Betty Boop era un personaje, una caricatura de una mujer o de una bailarina de cancán de la época, ¿sí? De esas que bailaban en el Moulin Rouge, una bailarina de cancán. ¿Y por qué digo que es importante en las caricaturas? Porque Betty Boop fue quizá el primer símbolo de liberación femenina de la época. ¿Sí? Uno de los primeros, si no fue el primero, fue uno de los primeros símbolos representativos de la liberación femenina, porque en esa época las mujeres pues eran bastante reprimidas en una sociedad casi que machista, no, pues, no tenían derecho al voto, pues laboralmente estaban totalmente reprimidas, pues eran muchas cosas que estaban pasando alrededor de la mujer y Betty Boop inspiró a muchas mujeres a rebelarse entre comillas desde una forma diferente de pensar y de actuar en una sociedad tan machista como lo era en ese momento, o lo es todavía de por sí, ¿sí? Pero en ese momento era más. ¿De dónde se inspiraron para hacer Betty Boop? De esta bailarina de Cancán. Ella era una actriz y bailarina de la época que por sí fue de las primeras mujeres que optó esa voz en decir y hacer cosas que pronto para la sociedad en ese momento, visto de una mujer, no estaban bien vistas desde el punto desde la mujer, ¿no? Entonces, ella, es que no me acuerdo el nombre ¿qué? De la actriz por la que se inspira, no sé si la encuentro por acá, de rapidez. Ella se llamó una mujer sexy. Dice, seguramente algún día han visto por ahí o recuerdan el icono del personaje de los estudios Fisher, Betty Boop, una mujer sexy de cabeza grande que se convirtió en todo un símbolo de sexualidad y elegancia femenina. Pero Betty Boop no fue solo un personaje que nació de la cabeza de los hermanos Fisher, su diseñador. Ella representa todo un movimiento femenino que había surgido desafiando las reglas de la moda y políticamente correcto de la época de los flappers. Dice en un periodo de liberalismo social que siguió al final de la Primera Guerra Mundial. Pero estoy buscando el nombre de la modelo y no lo encuentro. Bueno, ahí se los coloco despuesito. Bueno, yo sé no los que la crearon, le vamos a mostrar una imagen. Estaba leyendo aquí una página que encontré chévere. Ahí está uno de los creadores. Ella andaba con ese perrito, ¿no? Este es un perrito que era como el mejor amigo de ella. Yo de hecho creí que era un perrito, es que como una especie de es que en unas historietas ella salía con las orejas larguísimas, entonces parecía como un personaje inspirado en un animal o algo así. Como les digo, en esa época había muchos personajes zoomorfos, ¿sí? Que son como este perrito.
Son animales o personas o cuerpos de personas que le ponen cabezas de animales. O animales que los visten con ropa humanos. Esos también se consiguen como personajes zoomorfos. Entonces, bueno, Betty Boop fue muy importante. Y luego vino este señor, que yo sé que de alguna todos lo conocemos porque quizás es el más famoso de todos, que obviamente no puedo hablar de caricatura cartón sin no hablar de él. A ver si los coloco acá, porque formó parte o ha formado parte de la infancia de todos, y es el señor Mickey Mouse. ¿Sí? Mickey Mouse es todo un icono de la cultura pop en Estados Unidos. Si no es el personaje de caricatura más reconocido del mundo, está cerquita de ser el más. Sí, está muy cerquita, por ejemplo, del Bugs Bunny, se me ocurre, de Superman, se me ocurre como personaje reconocido de la cultura pop en Estados Unidos. ¿Qué les puedo decir de Mickey que de pronto no hayan escuchado? Bueno, hay una anécdota que de pronto no todos saben. Mickey es una copia de otro personaje que se conoce o que se conocía como Oswald. A ver si los muestro. Por acá está. Él es Oswald. Los presento si no lo conocían. Él es de quien se copió, o dice la historia, de quien se copió Walt Disney para crear a Mickey. ¿Sí? A este señor que es como un conejo. Pues obviamente Mickey es un ratón, pero Oswald era como una especie de conejo. ¿Por qué dicen que se lo copió? Porque digamos que les voy a presentar a Walt Disney, por si no lo conocían. Ustedes saben que Disney hoy en día es una empresa de entretenimiento a nivel mundial, ¿no? O sea, de hecho es una empresa que es como un conglomerado de empresas, ¿no? Maneja otras empresas, y no solo de entretenimiento, sino también como deportes, ¿sí? De cine. Bueno, él es Walt Disney, él fue el creador, él y el hermano, en un estudio que montaron en un garaje, fueron los que iniciaron el estudio de animación de Walt Disney y empezaron a trabajar haciendo cortos animados. Entonces, Walt Disney no era un gran caricaturista, como lo hacen ver la historia. Walt Disney de por sí dibujaba feito, no era muy bueno, no era muy hábil. Pero más que no era hábil, no era rápido. Y para hacer animación en esa época se necesitaba ser muy rápido. ¿Sí? Dibujar muy rápido los personajes porque tenía un proceso demasiado estresante y riguroso. Entonces Disney se dedicó más bien a vender. Disney era un gran vendedor. Él era más que todo un visionario. ¿Sí? Entonces, muchos de los personajes que hizo Disney realmente no los creó él. Los creó un equipo de trabajo al que él le pagaba. Dentro de ese equipo de trabajo había una persona, un artista que se dicen que en esa época era como el mejor amigo de Disney. No recuerdo el nombre ahorita del artista, pero ese artista fue el que creó Oswald. Ese artista dibujaba o hacía el trabajo de 7 animadores, o sea, lo que hacía uno, o lo que se demoraba uno solo, lo hacía él por 7. Y Disney, dicen por ahí que el hombre era un explotador de primera. Por ejemplo, a Disney no le gustaba trabajar con hombres, solo contrataba, o la gran mayoría de empleados que él tenía eran mujeres, porque él decía que las mujeres eran más fáciles de emplear. ¿Eso qué quiere decir? Que no peleaban tanto como los hombres, que las podía, digamos, explotar laboralmente, las ponía a trabajar muchísimo. Casi que todos los backgrounds, o sea, todos los fondos de Blancanieves, los 7 enanitos los hicieron mujeres, artistas. Uno de los primeros sindicatos de trabajadores de Estados Unidos fue el sindicato de la animación. Y, y la gran mayoría trabajaban con Disney en sus películas. Casi que un 50, un 70% trabajaba con el hombre. Entonces imagínense la fama que tenía él de ser un explotador. Y Disney, pues en ese orden de ideas, explotaba mucho al amigo. Entonces en una de esas al amigo le ofrecieron más plata, un estudio de animación, y pues el hombre le dijo, venga, me están ofreciendo más dinero de allá, entonces pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? Si usted no me da más plata, no me reconoce mi trabajo, yo me voy con ellos. Y Disney obviamente dijo que no, dijo que pues se fuera con ellos, que él no le reconocía dinero. Y entonces el hombre se fue para allá y se llevó a su personaje, a Oswald. Este es el personaje insignia, el primer personaje insignia de la empresa de Disney fue Oswald, pero como no era dibujado por él, sino por el amigo, pues el amigo se lo llevó. Entonces Disney se vio obligado a crear otro personaje y la esposa le dijo, venga, ¿te acuerdas que tú habías pensado en un ratón?
que tenías, que tenías de mascota cuando estabas en en la granja de niño, que no sé qué. Y entonces lo que hizo Disney fue agarrar la idea del ratón y ponerle, o sea, cogió el concepto del ratón que se lo presentó a la esposa en un viaje de tren, pero si ustedes se fijan, la cara de Oswald es casi igual que la de Mickey. La única diferencia son las orejas. ¿Sí? Entonces lo que hizo Disney fue copiar el mismo personaje de Oswald, solamente que en vez de volverlo un conejo, lo puso un ratón. Y así nació Mickey Mouse. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí les cuento un poquito de anécdota de estos personajes. Eso es muy chévere, a mí me encanta toda esa parte de la historia que a veces no se dice. Entonces, después de Mickey, pues se volvió todo esto muy popular. Disney fue el que creó la primera película animada primer largometraje animado para cine a color, que fue Blancanieves y los siete enanitos. Y de ahí se disparó todo el boom de las caricaturas. Ahí viene el término de cartoons, ¿sí? De las caricaturas cartoons. Entonces, de las caricaturas cartoons que nosotros conocimos, así como famosas, estaban los hermanos Hanna-Barbera. A ver, se los muestro rápidamente y ya con esto termino. Los hermanos Hanna-Barbera era un estudio de animación que crearon muchos de los personajes que por lo menos, si no nosotros, nuestros papás o nuestros abuelos vieron en su juventud, en su niñez. Ellos son los hermanos Hanna-Barbera, están ahí. Por aquí alguien está tratando de entrar. En el estudio de animación de ellos se crearon muchos personajes como por ejemplo los Picapiedra, los Oyogi, ¿qué más? Los Supersónicos, Don Gato y su pandilla. Sí, muchos de estos personajes eran creados en este estudio. Estos están acá. Luego estaba pues Walt Disney con sus personajes, que ya me imagino que la mayoría los conoce. Por ejemplo, el Pato Donald, Tribilín, ¿cuál más? Así que me acuerde. Mimi, pues todos esos personajes como muy representativos de la empresa de Disney, que son los que están en los parques temáticos, ¿sí? Y de las películas también, ¿no? Porque está Campanita, La Cenicienta, todas las princesas de Disney, ¿sí? Entonces por ese lado está, a ver si les muestro esta imagen, acá está, a ver, les muestro acá, y por el otro lado estaban los hermanos Warner Brothers, que también era otro estudio de animación. En los hermanos Warner Bros. Estaban los Looney Tunes. Los Looney Tunes son Looney Tunes son los amigos de Bugs Bunny y todos sus secuaces. Estaba por ejemplo el Pato Lucas, el Porky, Sam, bueno, hay varios, Silvestre, ¿sí? Que eran estos. Ellos eran las tres empresas de animación como más representativas de todos esos años, ¿sí? Esos tres. Y por allá a finales de los 90, entonces llegó un magnate y compró los hermanos Hanna-Barbera y de ahí nació Cartoon Network. Cartoon Network fue una apuesta de un visionario magnate por crear un canal de animación para niños con contenido las 24 horas. Básicamente eso fue Cartoon Network. Cartoon Network lo que hizo fue comprar el estudio de animación de Hanna-Barbera, de todos ellos. Y empezó a crear una línea de animación que se conoce hoy en día como Cartoon, ¿sí? Cartoon como tal, o Cartoons, así le dicen, de ahí viene el nombre de Cartoon Network, el canal de televisión, ¿vale? Y pues nada, yo imagino que la mayoría de ustedes han visto o han crecido con los personajes de Cartoon Network, porque la gran mayoría de los personajes de Cartoon Network son personajes de los últimos años famosos, ¿cierto? Entonces les muestro por aquí algunos, sobre todo de mediados de los 90 como hasta el 2000 algo, que luego Warner compró Cartoon Network. Hoy en día Cartoon Network forma parte de Warner, ¿sí? Hoy en día, bueno, este señor se desapareció, entonces por ahí en los 2000 se veían estos personajes, ¿no? Estaba por ejemplo Laboratorio de Dexter,
los chicos de mi barrio, el Coraje, el perro valiente, las chicas superpoderosas, ¿sí? Todos estos eran personajes que estaban enfocados a un público de niños de entre los 5 años a los 14, 16, más o menos eran las historias. Es que algunas historias eran como medio digamos, salidas, o sea, rayaban la línea de lo políticamente correcto, porque ese era el enfoque, ¿no? Ese era como el enfoque más o menos era eso, de 5 años hasta 16, más o menos. Y hoy en día, pues Cartoon Network lo compró, pues forma parte de Warner, entonces por eso es que ustedes en Cartoon Network hoy ven personajes de DC, ¿sí? Los personajes de DC como los Jóvenes Titanes. Estas son algunas de las últimas caricaturas famosas de Cartoon Network, Ben 10, Gumball, si este no me acuerdo cómo se llama, bueno, la chica superpoderosa, Robin de los Teen Titans, ¿vale? Entonces, obviamente, ¿qué pasa con las caricaturas cartoons? Las caricaturas cartoons hoy en día son para públicos infantiles, ¿sí? O sea, los personajes que se hacen, más que todo son para niños que están entre los 3 años, bueno, no digas los 3, como de los 5 hasta los 10 máximo, ¿sí? Más de 10 no, las caricaturas ya no se crean para niños de más de 10 años, ya preadolescentes ya no, ¿vale? Por eso es que uno cuando yo estaba joven o estaba más pelado, yo veía a los Teen Titans, los jóvenes titanes, que eran así. Yo les muestro más o menos Titanes, los jóvenes titanes, la versión con la que yo crecí. Ahí les muestro un dibujito por acá que encontré. Eran así, eran más adultos, ¿sí? Como que la línea era mucho más mayor, ¿vale? No eran. Y hoy los jóvenes titanes son así. Porque ya como tal las caricaturas que se hacen en Cartoon Network o las caricaturas que se crean no se crean para un público joven sino para público infantil, ¿sí? La gran mayoría de los personajes es para vender juguetes, ¿sí? Básicamente para eso es que se hacen las caricaturas hoy en día, para crear mercancía, que es donde está la plata, en los estudios, en la venta de los juguetes. Yo crecí con estos jóvenes titanes, hoy en día son así, ¿vale? Entonces, y es relativo, porque no es que solamente sea para niños, porque hay caricaturas cartoons para adultos, sino lo que quiero decir es que o son para adultos o son para muy niños, ¿sí? Pero no hay un punto medio. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en el punto medio qué hay? Porque entonces ese mercado está vacío. Pues están los videojuegos. La mayoría hoy en día de jóvenes o de adolescentes no ven caricaturas animadas como lo veía yo o muchos contemporáneos míos. Yo tengo 37 años, entonces yo soy generación de los 90. Yo nací en los 80, pero me crié en los 90. Y la mayoría que nos criamos en los 90, pues alcanzamos a ver caricaturas de Cartoon Network. Pero hoy en día las caricaturas no se crean para grupos jóvenes, sino más para niños o para adultos. Por ejemplo, caricaturas adultas hoy en día está esta, no sé si la han visto, me imagino que sí, que es muy famosa. Se llama Rick and Morty. Sí, ya empezamos acá. Rick and Morty es una caricatura que está pensada para un público adulto. Sí, o sea, esto no es para niños. De hecho, un niño de pronto le llama la atención los dibujos, pero las historias o la serie como tal maneja temas un poco más complejos. ¿Sí? O que me dicen de South Park, por ejemplo, o de había uno que llamaban Happy Tea Friends, ¿sí? Que era super gore esos personajes. O sea, la gente, los chicos jóvenes hoy les gusta son los videojuegos. Para ellos no existen caricaturas como tal. Si ya no se ven caricaturas, eso es un tema que ha muerto. Lo más probable es que sigan esa tendencia en los próximos 10 años. Entonces por eso es que los superhéroes tratan de volverlos muy infantiles o buscan un público más infantil. Bueno chicos, entonces ahí ya les di como una historia así como a grandes rasgos rápida sobre el estilo de la caricatura cartoons. ¿Sí? Cuando abordemos un poco más en el manga o en el cómic americano, pues ahí hablamos un poquito más de esos estilos. Entonces, cuando hablamos de caricatura cartoons, como el tema es que es un estilo de dibujo muy infantil, entre comillas, tanto infantil en el dibujo, se basa en las estructuras básicas como tal.
¿sí? Entonces voy a colocarle por acá. Entonces, ¿cuáles son las estructuras básicas del dibujo? Son esas figuras que nos enseñaron cuando éramos niños, por ejemplo, el círculo, el cuadrado y el triángulo, ¿sí? Estas se llaman figuras básicas, así se le conocen en el mundo del dibujo. Entonces voy a colocar por acá. ¿Por qué se llaman figuras básicas? Porque nosotros todo el tiempo interactuamos con ellas, ¿sí? Son de donde nacen las demás figuras, de estas tres, y cada una de estas tiene una connotación simbólica como tal, ¿sí? Tiene un contexto que se aplica a la caricatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer un personaje famoso. Vamos a hacer dos personajes famosos, inspirados al estilo cartoons con formas básicas. Bueno, esa es la idea del primer ejercicio. Entonces, para esto vamos a tomar el óvalo. Ya hice uno con el círculo antes en la clase pasada, antes voy a hacer uno con el óvalo. Bueno, vamos a empezar con un óvalo. Entonces, la idea es que me vayan siguiendo, ¿listo? Y de pronto lo identifican, de pronto saben qué personaje es. Si alguna vez vieron la caricatura. Y les voy diciendo cómo deben empezar a dibujar. Entonces, primero, el óvalo también es una estructura básica. El óvalo, el rombo y el rectángulo. Vamos a intentar hacer un óvalo. Acá. Sí, más o menos así como estirado. Un poquito más ovalado, digámoslo así. Creo que por ahí alguien está tratando de entrar. Listo, acá. Buenas noches, Talia. Buenas noches, Cristian. Que ahorita está viendo ahí el chat, a ver si me estaban preguntando. Pueden opinar, pueden aportar si quieren. Sí, es chévere hablar de eso. No sé ustedes qué caricaturas veían de niños, por ejemplo. ¿Qué les dejaban ver? Yo veía mucho una caricatura que se llamaba ¿cómo se llamaban? Los gatos SWAT Cats. Ahorita se las muestro. Ahora me acuerdo de eso y me parece una locura esos gatos. Estaban como adelantados a su época. Me dice Andrés que Eddie y... Sí, Andrés, sí señor. Genial. Ya la sacaste. Muy bien. Claro, te estaba viendo hace 2 días los personajes más terroríficos de las caricaturas cartoons. Y eso, Eddie eran geniales. Y salió, la gran mayoría lo tiene una historieta que se llama Coraje, el perro cobarde. Tiene una galería de monstruos que a los niños los dejaba como muy impresionados. Bueno, listo chicos. Entonces ahí tenemos el óvalo, ¿vale? Yo les voy esperando. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Al igual que con el canon griego, vamos a trazar una línea vertical por toda la mitad. ¿Listo? Una línea vertical. No sé si se acuerdan de Vaca y Pollito. También era una serie muy chévere. ¿Listo? La línea vertical. Y ahora vamos a ubicar, según el canon griego, tenemos que dividir nuestro rostro en 3 partes. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una línea para los ojos. Aquí arriba. Y una línea para la boca. Aquí abajo. Sí, más o menos, miren las distancias de las líneas. Voy a agrandar un poquito más este óvalo. ¿Listo? Miren las distancias de las líneas. Fíjense que no están muy arriba ni están muy cerca una de la otra, ¿no? Tienen una distancia prudente. ¿Listo? Más o menos por ahí. Ok, vamos a ver si saben qué personaje es de pronto los que crecieron viendo Cartoon Network de niños. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que debemos empezar a trabajar la línea de los ojos. Esta sería la línea de los ojos. Y esta sería la línea de la boca. ¿Listo? Entonces, por la línea de los ojos también van a ir las orejas. Pero entonces primero voy a hacer los ojos. Este personaje tiene unos ojos muy particulares. De hecho, no tiene ojos. Tiene gafas. Entonces vamos a intentar hacer unas gafas. ¿Cómo las vamos a hacer? Lo vamos a hacer como si fueran dos óvalos más pequeños. Entonces vamos a hacer un óvalo por acá. A ver si lo puedo hacer. ¿Qué dicen? ¿Ya saben quién es? ¿Qué personaje de caricatura cartoons tenía gafas?
Carlitos. Carlitos de Hora de Aventura, también sí. Pero Carlitos tenía una cara más cuadrada. Este es más ovalado. Ahora esto, Hora de Aventura no, esto ¿cómo se llamaba? Aventura en Pañales era. Que se llamaban, estaba Carlitos, Tommy. Y eso era una super serie, me acuerdo de esa serie. Esto más o menos así como dos óvalos así iguales. Número 1 de chicos del barrio, bro. Muy bien. Ah, sí, yo sí sabía. Alguien tenía que haberla visto, no era solamente yo. Ajá, número 1 de chicos del barrio. Un super personaje por sí. Era un líder, muy dinámico. Un gran personaje. Y no tiene ni cabello, es calvo de por sí. Muy bien, ahorita se los muestro. Bueno, vamos a dibujarlo acá, ya se los muestro. Porque tengo que buscarlo aquí en la pantalla. La nariz de él es como una especie de seno, es como un arquito así. ¿Vale? Acuérdense que si no le sale bien los óvalos y eso, pueden pasarlo varias veces. Pueden ir haciendo así, pasando varias veces. Hasta que más o menos vayan logrando ahí el óvalo. Él tiene un poquito la cabeza más ancha arriba, ¿no? Entonces uno puede ir corrigiendo desde ahí, desde el mismo dibujo, puede haciéndole un poquito la cabeza más redondita en la parte de arriba. ¿Sí? Yo la hice como muy plana, tiene la cabeza un poquito más redonda arriba. Entonces uno, ¿sí? Uno va corrigiendo, uno no necesita ni borrar, uno simplemente va corrigiendo. Acuérdense que esto se hace con un lápiz H, ¿no? Esto es muy importante hacerlo con un lápiz muy suave. ¿Sí? Entonces uno ahí, acá va corrigiendo un poquito el óvalo. Listo, muy bien, ahí vamos. Ahora, la boca, entonces la boca de este personaje él siempre está como un poco mal geniado, entonces es una especie de onda, así, como una línea curva así, de esta manera. ¿Por dónde dibujamos la boca? Pues por la línea de la boca. Y la cerramos acá. Hacemos los dientes. Aquí es muy importante hacerle el labio inferior, entonces abajito le hacemos otro arquito para sacar el labio inferior. Por ejemplo, aquí puedo ir corrigiendo, ¿ya? Quedó mucho mentón, entonces uno va corrigiendo desde acá, ¿sí? Así de esa manera. Ok. Entonces ahí tenemos la boca. Entonces repito, la boca es un arco. Y cierra así. Y aquí le hacen los dientes. Y abajito le hacen una línea para el labio inferior. Luego más adelante va a haber una clase de ojos, de boca, de narices. ¿Sí? Entonces ahorita simplemente para que ustedes vayan entendiendo la dinámica de crear un personaje partiendo de formas básicas al estilo cartoons. Luego las orejas, las orejas en caricatura tienen una particularidad y es que se dibujan sobre la línea o debajo de la línea de los ojos, ¿vale? O sea, sobre la línea sería por acá, ¿sí? Eso sería sobre, o debajo, pues sería un poquito más abajo de la línea. Este personaje la tiene un poquito más abajo. Tengo un poquito más abajo la forma de las orejas y son ovaladas. Algo muy importante, chicos, y esto es bueno para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes creen personajes, traten de que todos los elementos del rostro sean coherentes con la forma de la cara. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la forma de la cara de este personaje es un óvalo. Y si se ponen y revisan los ojos también son un óvalo, las orejas son un óvalo, la boca también intenta ser un óvalo, ¿sí? La nariz, o sea, eso le da cierta simetría al personaje, cierta armonía. Eso es una regla importante en la creación de personajes al estilo caricatura cartoons. Luego aquí le hacemos las linecitas de las orejas. Y ya, ahí está, tiene cuello delgado. Cuello delgadito. De pronto le ponemos a hacer aquí como el cuello de la camisa, como para que no quede la cabeza flotando sobre la hoja. Y algo muy importante
aquí las gafitas tienen como, aquí la parte de las paticas de las gafas, el mango de las gafas. Y quizá lo más importante del personaje es las cejas. Él tiene unas cejas delgaditas hacia arriba y tiene otra ceja por acá. Recuerden, todo esto se hace con lápiz H, 2H o 4H. Lápiz H que tenga. Listo, ahí los voy esperando. Entonces por ahí si alguien me está preguntando algo. Andrés Campion contestó, Andrés David dijo, los chicos del barrio, dice Daniela, lo sacaron rápido. Pensé que de pronto les iba a costar un poco más trabajo. Porque casi que esta serie sí era famosa, digamos que alcanzó cierto, de hecho alcanzó varias temporadas, pero era un poco más olvidable, o sea, no era de las que más se recuerden, de las caricaturas cartoons. O sea, cuando uno habla de caricaturas, de pronto se acuerda más de las chicas superpoderosas, de, por ejemplo, Samurai Jack, o Laboratorio de Dexter, ese tipo de caricaturas. Pero los chicos del barrio, a pesar de que fueron famosos, no son caricaturas que la gente se acuerde mucho. Vaca y Pollito, dice Daniela. Vaca y Pollito era genial. A mí me encantaba un diablo que salían Vaca y Pollito. Ay, sí, el diablo era lo mejor. El diablo siempre andaba mostrando la cola. Eso era genial. Vaca y Pollito. Vaca y Pollito viene de un... les mostré el diablo de Vaca y Pollito. Me encantaba el diablo. ¿Dónde está? Yo creo que... Y el diablo era como Trunks. Esos personajes que en esa época... Hoy en día un personaje de esto sería un despeluque para los papás. Si estaban vetando al zorrillo de... ¿Cómo se llamaba? A Pepe Lebu, el zorrillo por ser tóxico. Hace unos meses ese era el diablo de Vaca y Pollito. Pero el diablito tenía como su cosa. Y el tema era que hoy en día pues esos personajes, si van para un público infantil, pueden llegar a ofender muchas digamos, personas, podría ser, ¿sí? Sobre todo el tema por la sexualidad y eso, ¿no? Que tienden como a tapar eso y no hablarlo libremente en los niños, donde no debería ser así, debería ser hablado sin tabú, ¿no? Pero bueno, digamos que todavía estamos en una sociedad que el tema de la sexualidad es un tabú en muchas esferas. Pero este personaje Diablo en esa época era así, era espontáneo, ¿sí? Era muy amanerado también a veces. Y de hecho Vaca también lo era así. Eh, pero había un personaje que ahorita lo están vetando, no sé si se acuerdan de este, ya se los muestro. Vetando quiere decir que lo clausuraron. Por ejemplo, en la película de Space Jam que salió, no lo sacaron de la película. Porque supuestamente es un personaje tóxico. Tóxico en el sentido de que es un acosador. ¿Sí se acuerdan de él? Él es Pepe Le Bou. Es un zorrillo francés. Y el Pero es hombre, que, profe, los tiempos han cambiado tanto, por ejemplo. claro, sí, y por eso mismo, porque en esa época en la que estos personajes digamos, se mostraban, pues no era como, no había tanta información como ahora, ¿no? Sí, entonces era como más, el tema era como más oculto, entre comillas, ¿sí? Entonces la gente no le veía tanto pero, digamos. Ahí estaba, ¿sí? O sea, siempre, por ejemplo, el tema del bullying, siempre ha habido bullying, pero hoy en día, por toda la situación y por los medios y cómo se ha masificado, pues la gente habla más de eso y está más pendiente de eso. Pero bullying siempre ha habido en los colegios desde siempre, ¿sí? Lo mismo con estos personajes, ¿sí? Entonces estos personajes siempre han estado así, lo que pasa es que ahorita, pues con todo este tema de la moralidad y demás, y el rescatar los valores y demás, pues los tienden a darle un poco más de contexto a estos personajes, pues, porque este personaje por sí era, pues uno de niño lo veía y no le ponía tanta malicia, ¿no? Pero de por sí sí era bastante acusador, bastante intenso. Entonces, claro, los tiempos han cambiado, ¿sí? Lo digo, siempre ha existido, pero en esta época, pues en este tiempo, los medios han hecho que esto sea más notorio.
Y hay unos que lo censuraron inclusive en su época. Mira, no sé si vieron algo alguna vez estos personajes. Ahí les quité la caricatura, entonces se las vuelvo a poner. Qué pena. Se llamaban... ay, pero no me acuerdo. Eso era un perro y un gato. Y eran súper grotescos. A ver si los consigo así. Ren y Stimpy es. Si quieren saber de caricaturas random, raras y geniales, porque esto tenía su genialidad en medio de su rareza, busquen a Ren y Stimpy. Hay una cantidad de cosas interesantes en YouTube sobre estos personajes de caricatura. Se los muestro acá. Me gusta mucho el estilo de dibujo de ellos. Son Me parece muy bacano. increíble. Es un estilo cartoons de por sí de los años 20. Están inspirados en... Si te fijas en las caricaturas de los años 20, los años 30, 40, Ren y Stimpy le hacen como honor a esos personajes, ¿sí? A ver, les muestro aquí para que sepan de quién estamos hablando. Ren y Stimpy fue una serie que fue pionera en su época de las caricaturas para adultos, pero era infantil con un estilo de adulto camuflado, o sea, tenía unas... Ellos son Ren y Stimpy. De hecho, esto era para adultos, lo que pasa es que lo publicaban al principio lo empezaron a emitir en horario infantil, después ya lo pasaban en las noches, tarde, a la madrugada, porque tenían imágenes, ya les muestro una imagen de Ren y Stimpy, o sea, estaban ahí y además que trataban temas un poco complejos. Este es el creador de Ren y Stimpy, no me acuerdo el nombre del man, el man también es un personaje, estaba acusado de ser pedófilo, el creador de Ren y Stimpy. Ahí lo estoy mostrando. Y ustedes estaban viendo la serie y en un momento salían imágenes como esta. Ahí les muestro. Que realmente esto es lo que la gente le impresiona. Eran imágenes así, todas grotescas. Que a mí en lo personal me parece genial. O sea, a mí esto me parece una genialidad. Para la época esto era algo súper... o sea, estaba en otra época. Yo creo que por eso también le dieron tanto palo. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy, sí, miren, salían, o sea, uno estaba viendo y salían así, cosas así. Te imaginas una de niño viendo esto. Qué locura, ¿no? Pero no le paraba las tampoco, o sea, normal, se impresionaba, sino que afortunadamente hoy en día la gente ya más pendiente de lo que los niños ven. Y sobrevivimos, digan. Eso se llama la famosa generación de cristal, ¿no? Lo que llaman ahorita. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos después de esto? Vamos a delinear. Vamos a delinear el personaje. Entonces cogemos un lápiz, digamos 2H, pues, 2H no HB, y empezamos a delinear. Como ya sabemos por dónde debemos ir, entonces ya simplemente una sola línea empezamos a trazar como repisando por encima. Ya después, si ustedes quieren borrar como las estructuras, lo pueden hacer. Y ojalá, pues, en la medida que lo hayan hecho como muy clarito, ¿no? Que no hayan quedado tan marcadas. Pero entonces, esperen, lo hago en otra capita para que sea mejor. Acá. Así de esta manera. ¿Qué personajes, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto mientras voy delineando, qué serie les recomiendo que ustedes se pueden sentar a ver con sus hijos, con sus hermanos, con sus primos, hermanos, si tienen pequeños? Y yo pienso que la van a disfrutar mucho y les va a llamar mucho la atención. Pues a mí en lo personal me encanta, me recordó como a esa buena época de caricaturas de Cartoon Network, que les estoy hablando, por los años 90, hay una serie que se llama Gravity Falls. Pues yo no sé si ustedes sean de ver dibujos animados, pero si le dan la oportunidad de ver un capítulo de Gravity Falls, seguro les va a gustar. No importa la edad, no importa si les guste poco o mucho, es muy buena serie. Además que la animación, los personajes, están muy bien construidos. Entonces,
Cuando quieran ver algo de caricatura en familia, entre comillas, o si lo ven por ahí y le dan la oportunidad, yo sé que les va a gustar mucho. Gravity Falls es una muy buena serie de cartoons. Y obviamente Hora de Aventura también. No sé si que Hora de Aventura fue todo ¿cómo se dice? Un acontecimiento mundial, todo un movimiento cultural. Entonces, ese tipo de cosas aguanta mucho para practicar también, para mirar un poco sobre estructuras. ¿Sí? A mí me encanta Gravity Falls, me parece súper genial la serie. Es muy Stranger Things, la serie esta de Netflix. Entonces me decían aquí uno lavando como la forma. Acá, de esta manera. Y esta curvita sí está compleja, voy a hacerla así rápido con la pluma. Y le subimos aquí el grosor. Fácil, ¿no? Ahí está. Entonces, a partir de un óvalo, miren, creamos un buen personaje. Los diseñadores de personajes, chicos, no sé si ustedes sabían, para crear un personaje tienen que hacer muchos personajes. O sea, tienen que diseñar muchos personajes para poder llegar a uno en que represente y sea, digamos, tenga cierto manejo de éxito. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto Futurama, ¿sí? Hay un robot que se llama Denver. Para hacer a Denver hicieron 500 bocetos diferentes para poder diseñar a Denver tal cual como lo conocemos. Entonces uno pone a pensar, 500 bocetos para llegar a ese personaje, o sea, hubo un proyecto, un proceso creativo bastante interesante ahí. Lo mismo pasó con Fry, ¿sí? De hecho, el creador de Futurama es el mismo creador de Los Simpsons. Y Los Simpsons también tuvieron un desarrollo de personajes interesantes, porque Los Simpsons que conocemos nosotros no eran como el creador los había dibujado al principio, eran diferentes, tenían otra línea totalmente de dibujo un poco más tosca, un poco más menos cuidada, digamos. Y no sé si ustedes sepan, pero este señor, el creador de Los Simpsons, Matt Groening, los creó en 20 minutos. Estaba presentando el proyecto para la cadena Fox y el hombre le habían dado la oportunidad de presentar una idea para una serie animada, ¿sí? Como que le iban a pagar y pues más que pagar le dieron la oportunidad de presentar la idea y si el hombre convencía pues le daban la plata para hacerla. Y él tenía un personaje que era un conejo, les muestro el conejo un conejo que era muy famoso, que de hecho lo publicaban en los periódicos en Estados Unidos. El conejo ya tenía cierta fama. A ver si por acá lo encuentro rápido. Entonces el conejo, él dijo, él iba con el conejo, de por sí dijo, bueno, el conejo lo voy a presentar para que sea como la propuesta para la serie animada. Y resulta que el hombre, estando 20, o sea, iba a entrar 20 minuticos antes de que le dieran el chance de entrar a la oficina. El hombre dijo, venga, y si el conejo no, si la serie no es exitosa, el conejo se arruina, me dañan el personaje, me quiebro y el personaje tiene cierta fama, entonces va a ser un problema. O sea, el hombre como que le dio miedo presentar al conejo faltando 20 minuticos para entrar a la reunión con los ejecutivos de Fox. A ver, aquí está el conejo. Y entonces dijo, ¿y entonces qué me invento? ¿Qué les presento? Porque el conejo no lo va a presentar, porque si no le dan buen presupuesto a la serie y la serie no es exitosa, me dañan al conejo, el personaje. ¿Sí? Entonces ese era el conejo. Tiene un nombre, ahorita no me acuerdo. Se llama Hall, creo que llamaba algo así.
Y entonces el hombre se ocurrió, dijo, pues voy a hacer como una familia muy americana. Y dice la historia que él dibujó a su familia, básicamente lo que hizo fue, y que Bar es el de niño, que así era el de niño, así era la hermana y el papá. Bueno, el papá se lo inventó, se lo fueron cambiando, pero entonces ya así nacieron los Simpsons. Pero la primera versión de los Simpsons no era así, a ver si la encuentro por acá. Son primera aparición. Y Los Simpsons es la serie más antigua de la televisión americana, del seriado de televisión de dibujos animados. Tiene casi 30 temporadas. Así eran Los Simpsons que él presentó. Eso era. Entonces hicieron como que a los directivos les pareció interesante, hicieron una prueba piloto, les gustó mucho como la idea de la serie, y entonces ya después, ya cuando les dio tiempo de mejorar la animación y eso, pues ya el hombre cambió los personajes y se volvieron así, miren. Pero si se fijan cómo cambiaron las líneas. Ahí les cuento esa anécdota. Bueno, listo chicos, aquí ya terminé a número 1 de los chicos del barrio. Ya después de esto, si ustedes quieren borrar las líneas de adentro, lo pueden hacer. Listo, y ya está. Bueno, mientras ustedes van terminando, voy a hacer el último ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea del siguiente ejercicio? Cuando uno crea personajes, como los que les estoy mostrando de los Simpsons y hablándole de Denver, el de Futurama, los escritores desarrollan como una ficha técnica del personaje y luego se lo pasan a los dibujantes. Entonces los dibujantes se valen de varios recursos para empezar a desarrollar ese personaje. Uno de esos recursos es la sintaxis del personaje o de la forma, la estructura de la forma. En este Denver, por si no lo conocían. Les digo que dibujaron 500 bocetos de él para poder llegar a este diseño, a este concepto de personaje. Entonces, uno de esos, yo por acá tenía la plantilla, se llama Asociación de Formas para la creación de personajes, de formas y figuras básicas, ¿vale? Entonces, ahí les muestro esta planillita. Entonces, en algunas estructuras tienen cierta connotación o cierto manejo conceptual que se puede interpretar o se puede asociar a las características físicas de un personaje. Por ejemplo, hay 2 películas que les recomiendo que vean, rápidamente les cuento, por si no las han visto, y que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando. Una es Up, que es esta del niño scout y el abuelito que andan con una casa de globos, y la idea es que ellos tienen que llevar a la casa a unas cascadas, ¿sí? En un país, esas cascadas existen, se llama la caída del ángel en Venezuela, ¿vale? Ahí les llaman las cascadas paraíso, creo que es que le llaman así en la película. Entonces, si ustedes se fijan, cuando un personaje tiene su estructura cuadrada, como la del abuelito de la película, el cuadrado por lo general es asociado a conceptos como formalidad, como rigidez, como rectitud, inteligencia, ¿sí? Ese tipo de conceptos que se le pueden dar a un personaje y que los dibujantes lo toman como estructura para poderlo desarrollar, ¿sí? En este caso es el cuadrado. El círculo es movimiento, ¿sí? Básicamente todo lo que sea con curvas o circular da el contexto de movimiento, de energía, de velocidad, de ser, digamos, alegre, ¿sí? De ser dinámico. Entonces, los personajes que se diseñan bajo estructuras curvas o circulares siempre van a tener como esos rasgos muy marcados en su personalidad o en sus características. Por ejemplo, las chicas superpoderosas, ¿sí? Que si ustedes se fijan, las chicas superpoderosas son muy enérgicas y son
A ver, les muestro una imagen de la chica superpoderosa acá para que se acuerden de ellas. Entonces ahí está, miren, bombón, bellota y burbuja. Entonces fíjense que la cabeza es un círculo y como que todo es un óvalo, ¿sí? Como que todas las manitas son curvas, ¿sí? Entonces el círculo, el óvalo está asociado a movimiento en los personajes. Y por ejemplo el triángulo está asociado más al concepto de guía, de dirección, de ser líder, ¿sí? En la película de Up hay un perro que es un personaje líder de una jauría de perros. Y entonces, si ustedes se fijan, casi que todo el perro como estructura tiene puros triángulos o rombos, ¿vale? Entonces, eso es un recurso que los artistas se evaden para crear personajes partiendo de asociación, de asociar las formas con el personaje, con las características del personaje. Y hay otra película que también les recomiendo que se llama Intensamente. Entonces, esta película habla de los sentimientos de los seres humanos, pero acá entonces no lo asocian con la forma, sino con un objeto. Cada personaje de la película está asociado con un objeto en particular. Queda como la idea del sentimiento. Entonces, por ejemplo, alegría, que es la de color amarillo, es una estrella amarilla. O sea, los artistas se inspiraron en la estrella amarilla para crear el personaje de alegría. Furia Furia es el de color rojo, este que está acá. Este señor que está aquí, Furia. Él es un ladrillo rojo. ¿Sí? Está inspirado en un ladrillo. La gota es una lágrima, es de llanto. Y brócoli, este es desagrado, es un brócoli. Ahí en YouTube hay un documental muy chévere sobre el diseño de personajes de Intensamente. Se lo recomiendo si lo quieren ver. A ver si los consigo y se los comparto por el grupo de WhatsApp. No me acuerdo, es miedo. Miedo sí no me acuerdo en este momento bajo qué está asociado. Si algunos ha visto el documental o por ahí nos pueda dar el dato, pero ahorita no me acuerdo miedo en qué objeto está asociado, pero esta es otra forma de crear personajes. Entonces vamos a hacer un personaje, otro personaje famoso ya para ir terminando el taller de hoy, que está asociado a un concepto y tomando como referencia una estructura. Entonces vamos a ver si ya creo que ya lo han visto, porque por ahí con los otros chicos del otro grupo lo hemos hecho. Dime, cuéntame. ¿Podrías poner un momentico y Sí, lo voy a colocar así para ambos para que lo alcancen a ver. Bueno, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio utilizando una figura básica, ¿sí? Asociando una figura básica a uno de los conceptos que están arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer algo sencillo, pero igual ya se nos va a acabar el tiempo, el taller, entonces vamos a empezar con un triángulo, ¿listo? A ver si sacaron a número 1 de chicos de mi barrio rápido, este es aún más rápido todavía. Entonces vamos a hacer un triángulo de hacia abajo. Vamos a hacerlo, a ver, con un lápiz clarito, vamos a hacer así. ¿Listo? De esta manera. Ok, entonces dividimos el triángulo por la mitad. Entonces vamos así. ¿Listo? Y vamos a colocar la línea de la boca por acá. Y la línea de la boca de los ojos por acá arriba. ¡Eca! Muy bien, muy fácil, ¿sí? Phineas y Fer. De hecho es de Phineas. Phineas y Fer y Perry los ricorrincos. Era el que andaba con ellos. ¿Sí ven? Phineas es un personaje líder. Es un hermano. Tiene un hermano que se llama Fer, que es un genio. De hecho los dos son genios, pero es más genio Fer. Y Phineas es el líder, es enérgico. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con lo que les acabo de decir de asociar la estructura a las características del personaje. ¿Listo? Entonces tenemos el triángulo. En este caso, para este personaje, los ojos los vamos a colocar a ras de la línea del triángulo. Y aquí le vamos a hacer dos círculos para los ojos, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer un círculo o un óvalo por acá, un poquito más delgado. Y aquí hacemos otro óvalo. Y acuérdense que si no les salen bien los óvalos, pueden pasarlo varias veces. Esto hasta que los logren
más o menos sacar. Vamos así. Pues ahí estoy haciendo. Bueno, entonces aquí le vamos a hacer como la especie de las pupilas. Tiene una pupila por acá y la otra por acá. Aquí arriba le hacemos las cejas. Las cejas por acá. Para que el personaje se parezca, pues no parezca tan geométrico, ya de por sí es un triángulo. Vamos a cambiarle un poco la dinámica aquí en la parte de atrás de la línea. Vamos a hacerla un poquito más curva. Esta parte del triángulo. Lo hacemos un poquito como más curvo ahí en la parte de atrás. Y de esa manera le damos un poquito más de dinamismo al personaje porque no queda tan geométrico. Bueno, ahí estamos los ojos. ¿Sí? Por la línea de los ojos. Vamos por la boca, ¿no? Entonces, si queremos hacer el personaje sonriente, tenemos que hacer una boca alegre. Las bocas alegres son simplemente una línea curva hacia arriba, así. ¿Vale? Eso es una boca alegre. Pero si lo queremos hacer aún más alegre, entonces tenemos que hacerle otra línea hacia abajo. O otro arquito hacia abajo. Un poquito más acá. ¿Listo? Ahí entonces le hacemos como la boca acá. De pronto aquí la lengua. Y él se le notan un poquito los dientes. ¿Sí? Entonces sería así, miren. La lengua acá, la boca acá. Y aquí le hacemos como una línea de los dientes. No importa si los dientes pasan por encima de la boca y eso, porque fíjense que eso se cuadra ya después con el lápiz más oscuro. Hay un consejo que les puedo dar, chicos, y es que cuando los personajes terminen en punta, por ejemplo, las figuras terminen en punta, tipo un cuadrado, un rombo, un rectángulo, y no en todos los personajes, pero sí es buena idea hacer que las puntas se vuelvan curvas. Entonces eso hace que el personaje se vea más orgánico, no sea tan geométrico. Por ejemplo, aquí el cuello, aquí la nariz. ¿Sí? Para el cabello, entonces le vamos a hacer unos mechones. Tiene 6 mechones en el cabello. Venga, los hacemos rápidamente. Voy a poner esta boca por acá. Les dejo aquí el otro personaje por si no lo han terminado. Entonces un mechón sería así, como triangulitos hacia arriba. Uno más grande. Otro más pequeño. Y hacia acá repetimos lo mismo. Tiene las orejas, a diferencia del de número 1, las orejas de él van sobre la boca. Ahí rompe un poquito esa regla de que las orejas van sobre la línea de los ojos. Ahí se rompe un poco, las dibujan sobre la línea de la boca. Hagámosle aquí el cuellito de la camisa. Vamos hacia abajo. Agrupamos. Y ahora va a empezar a delinear. Entonces aquí con un lápiz tipo HB. Todavía no trabajen con micropuntas, ¿vale? Eso lo vamos a hacer más adelante. Por ahora con el lápiz HB está bien. Que me está costando trabajo darle aquí la vueltica. Listo. Y ahora acá, entonces, aquí hacia abajo. Bajamos acá para el cuello. Acuérdense que aquí, esta parte de atrás se hace más curva. Las orejas. Hacia atrás la cabeza.
hacemos aquí como un óvalo para los ojos. Por aquí le hacemos la pupila. Entonces aquí el dientecito, la lengua. Cuando uno trabaja con lápiz HB, uno le puede ir mejorando las líneas que hizo con el 2H. Aquí le hacemos las cejitas. Y si no estoy mal, tiene como unos punticos aquí en la cabeza, como si se hubiera rapado ahí. Le hacemos acá la manga de la camisa, el cuello de la camisa, perdón. Y listo, ahí está, muy fácil. Aquí lo vamos a rellenar. Es bueno dejarle un puntico en el ojo, ¿saben? Para que adquiera como más vida. Y ya para terminar, a mí me gusta, eso si lo quieren hacer, ¿no? Solamente si, a mí me gusta hacerle como un cuadrito atrás, como un contenedor. Pues para que no parezca como que está flotando en la hoja y darle algo de composición. Ese cuadrito, si quieren, se puede rellenar con lápiz 2B. Entonces uno lo va haciendo así. Y listo, chicos, ya terminamos los dos ejercicios rápido, ¿no? En realidad salió. Ya después ustedes, si quieren, le pueden borrar las estructuras. Ah, bueno, se las borra el otro. O también, si quieren, lo pueden dejar así. Así también es que chévere. Hay artistas que, como les digo, les dejan las estructuras ahí debajo. Luego, más adelante, cuando empecemos a ver sombras y eso, pues ya les enseño a trabajar volúmenes y demás. Entonces yo les voy a pasar una guía para que practiquen con unos personajes, para que los copien a medida que puedan. Y ya, y ahí vamos poco a poco avanzando. Ya la otra semana vamos a ver otro tema, entonces de pronto volvemos al manga. Sí, la idea es como, por ejemplo, ya vimos estilo de caricatura americano, estilo de caricatura cartoons y vimos algo de manga. También vamos a ver algo de retrato más adelante, que yo sé que de pronto a Moris también les gusta. Pero pues ya vamos para allá, vamos de a poquito, hay que ver ojos, boca, narices, orejas, antes de empezar con el dibujo de retrato. Entonces chicos, mientras terminan, mientras van acabando ahí el ejercicio, les voy enviando el link de asistencia para que lo vayan diligenciando. Eso está por acá. Los envío ahí al grupo, al chat. No, María, con el mouse. Pues de hecho tengo una tableta, pero no la estoy utilizando ahorita. Esta sí la saqué con el mouse. Dice, sí, Valentina, con mouse. Ahorita estoy trabajando con el mouse. Sí, pero a veces uno se cansa, ¿saben? Con el mouse es darle clic, clic. Bueno, le agarra uno más firmeza, más práctica. Dice Andrés, bueno, me pueden agregar al grupo de WhatsApp. Listo, Andrés, ya te paso el link de asistencia al grupo de WhatsApp. El grupo L. Información del grupo. Añadir enlace, invitación del grupo. Copiar enlace. Por acá. Ah, que ahí María ya se lo envió. Igual ahí también lo envió por si acaso. Bueno chicos, nada, solo me queda desearles
una feliz noche, espero les haya gustado el taller, espero se hayan entretenido un poco, muchas gracias por su actitud, muchas gracias por su participación y nos estamos viendo el próximo jueves. Bueno, ahí les dejo el ejercicio para que lo terminen, yo les estoy informando cuando la clase ya esté en YouTube para que la quieran, si la quieren volver a ver o si la quieren compartir. Y bueno, nos vemos el próximo jueves. ¿Listo, chicos? Les deseo un feliz fin de semana. Descansen y mucha práctica, mucha creatividad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.